Saludos amigos, amable audiencia del canal de Sala Deportiva. En el día de hoy estoy con mi compañero Cristian Montaz y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre Sammy Sosa y Mark Maguire a propósito del documental 30-30 de ESPN, donde se trajo a colación y a recuerdo lo logrado por estos en la temporada de 1998, que sin dudas, un antes y después en el béisbol. Veníamos de un parón de donde el béisbol había sufrido muchísimo, había perdido fanáticos, había perdido interés, y tras esta temporada de 1998 se levantó el interés otra vez en la pelota, se empezaron a llenar otra vez los estadios y esto repercutió a tal forma que si tenemos el béisbol que tenemos hoy, de muchos millones de dólares, de mucho público, de muchos fanáticos, de grandes contratos a jugadores, se debe a la temporada de 1998 que vino a salvar el béisbol. Ingeniero, el micrófono. Buenas, mi nombre es Cristian Montaz y estamos trabajando, Eliezer y yo, en este video para Sala Deportiva, analizando el documental sobre Long Gone Summer de Mark Maguire y Sammy Sosa, y vamos a explicar por qué ambos jugadores deberían estar en el Salón de la Fama. Bien, en el video vamos a estar hablando primero de los números y haciendo la comparación de los miembros del Salón de la Fama respecto a estos dos jugadores que no han podido entrar. Igualmente, el nivel que ellos tienen en la historia, características que solamente la han cumplido ellos en todos los tiempos. Y además, ¿qué dice la ley, el derecho, la norma, la administración de justicia respecto al trato que ellos están sufriendo de que no se le tome en cuenta para ingresar al Salón de la Fama? ¿Qué tan justo es esto de acuerdo al sentido más estricto de la palabra justicia y derecho? Cristian, adelante con los números. Pues bien, el dominicano Sammy Sosa en 18 temporadas consiguió 609 cuadrangulares, 1.667 carreras producidas, 1.475 anotadas, 2.408 hits, 234 bases robadas y un OPS 128. Números increíbles para la carrera de cualquier jugador. Incluso en 11 de sus 18 temporadas conectó más de 33 jonrones, al menos 4 temporadas de 50 jonrones y en 3 años consecutivos conectó más de 60 jonrones. Único jugador en la historia en hacerlo. También en el pico de sus mejores 7 años en su carrera, tuvo un WAR acumulado de 43.8, cuando el promedio de los jardineros electos del Salón de la Fama es de apenas 42.4 en promedio colectivo, lo que hace que Sammy tenga 2 puntos superior al promedio de los jugadores electos al Salón de la Fama. No, y estamos hablando de un jugador que logró el más valioso en ese año de 1998, logró también además bate de plata, visitó el Partido de las Estrellas, era un espectáculo. Llegó un momento donde estamos hablando que eso coincidió con la carrera de Michael Jordan, y en Chicago, estaban a la par Sammy Sosa y Michael Jordan. Si tú eras de Chicago, tú decías, tenemos a Jordan y tenemos a Sammy Sosa. Era más fácil mencionar a Sammy Sosa que a un compañero de Michael Jordan. A esa altura estaba en Chicago y obviamente en la República Dominicana Sammy Sosa, que no dejó de impactar también en todo el territorio estadounidense, ya que inclusive en una conferencia que el presidente Bush tuvo, y lo pudimos ver en el documental de ESPN, cuando se le preguntó una de sus grandes mentiras o de los grandes errores que ha cometido, dijo que él estuvo cuando Sammy Sosa estaba creciendo en los Texas Rangers, que él era propietario del equipo, y dejó pasar por alto de que se traspasara a Sammy Sosa. Lo dijo de manera de broma, toda la audiencia se rió, y es que el tema con esto es que la carrera de Sammy realmente tuvo un repunte y llegó a ese nivel tan alto cuando salió de los Texas Rangers, y ese fue el error más grande en la vida de Joel Bush, según él mismo, para que nosotros podamos entender
el nivel que llegó Sammy Sosa. El presidente Clinton guarda muy buena relación con él. Lo llenó de elogios, tanto en el momento donde Sammy hacía su carrera, como lo hace en la actualidad, que mantienen muy buena relación. Y sin duda, Sammy Sosa pasó de ser un pelotero de la élite a conformar la élite de los negociantes en los Estados Unidos, lo que aún hace más merecedor de esa inmortalidad, porque cuando hablamos del Salón de la Fama también estamos hablando del valor del pelotero fuera del terreno, y estamos hablando de que una persona alejada de todo tipo de controversias, y que lo único que ha hecho es aumentar su patrimonio en los bienes raíces y fomentar relaciones que son para bien. Mark Maguire, ingeniero. El micrófono, ingeniero. Vamos ahora con Mark McGwire y sus impresionantes números de su carrera. Pues bien, números de Mark McGwire. 16 temporadas, 583 honrones, 1,414 producidas, 1,167 carreras anotadas y 1,317 boletos, lo que realmente provocaba miedo a los lanzadores cuando tenían que enfrentarse a Mark McGwire. En 10 de sus 16 temporadas conectó más de 32 cuadrangulares, 6 de estas fueron de al menos 40 cuadrangulares, incluyendo 4 de al menos 50, 2 de al menos 60 y una de 70, que fue en el 1998 cuando superó a Roger Maris. Es apenas uno de 2 jugadores en conectar 70 jonrones en una temporada, incluyéndose a otro que ustedes lo conocen muy bien, Barry Bonds. McGwire y Sammy Sosa están empatados en el primer lugar con más temporadas, 50 jonrones, cuando cada uno pegó 4. Y el Big Mac, como se le conoce, es el jugador con menos frecuencia jonronera en todos los tiempos. Pegaba un cuadrangular cada 10.6 turnos, incluso mejor que la que tiene el actual líder de jonrones en la historia, que es Barry Bonds. Estamos Incluso hablando, sí, pues, para él ser, McGwire también compartía el récord de jonrones para un novato, récord que fue destrozado el año pasado por Pete Alonso de los Mets de Nueva York. bien, estamos hablando de un jugador que cuando debutó en el principio de los 80, empezó con su poder, lo demostró. Una historia bastante curiosa que también la pudimos ver en el documental. Empezó como pitcher cuando era niño y se le daba bien batear, pero él prefería pichar, y alguien le dijo que ya que dejara eso y que empezara a batear, porque le vio el talento que tenía para conectar la pelota fuera del parque. Estamos hablando que desde niño era un jonronero, algo que viene muy bien a su argumento de que no necesitaba el uso de la sustancia prohibida, y eso lo estaremos hablando más adelante. El OPS ajustado también de Mark Maguire anda en los 130, 132, lo que quiere decir que ofensivamente fue mejor que más del 30% de los jugadores que coincidieron con él en el negocio mientras él jugó pelota. Son números realmente impecables. El que más aterroriza de él es su frecuencia jonronera, el jugador que menos turnos necesitó para sacar la pelota. Estamos hablando que ni Hank Aaron, ni Barry Bonds, ni Albert Pujol, ni Alex Rodríguez, ni Sammy, ni nadie eh, pegaba un jonrón con tanta frecuencia que Mark Maguire, 10 turnos y para la calle. Eso es prácticamente menos de 3 juegos para él conseguir un jonrón, al menos un jonrón cada 3 juegos. Eso es una bestialidad. Asustaba, como decía el ingeniero Montaz en esa parte. Un tipo que conseguía muchos boletos, entonces tú no sabías si le pichaba te la sacaba, y si no le pichaba, bueno, te va a ir a la base. Es realmente algo impresionante. Pero, ingeniero, según su criterio, ¿por qué no son ellos tomados en cuenta, no reciben los votos, no son favorecidos para entrar al Salón de la Fama? Mark McGwire y Sammy Sosa han tenido la mala suerte de que ambos han sido acusados del uso de esteroides cuando nunca se le demostró a ambos que usaran uso de tales sustancias. Ambos han caído en desgracia por culpa de eso. Por esa razón ellos no están incluso en el Salón de la Fama. Y cada año
se le pone más difícil, lo que contribuye a una injusticia de parte de los votantes no haber elegido nunca a Sammy Sosa y Mark Maguire hasta este momento. Pero Eliezer, en el plano jurídico me gustaría saber por qué debería estar Mark Maguire y Sammy Sosa en el Salón de la Fama. Bien, el aspecto jurídico que vamos a analizar el día de hoy se van a remontar a fechas que tienen que ver con el tema del control del dopaje en las grandes ligas. En 1991 se envió un memorándum, el comisionado Vincent, un memorándum, una carta a todos los jugadores, de que el Congreso había determinado que todas las ligas profesionales tenían que formar una política antidroga. Esa política de antidrogas no llegó a las grandes ligas hasta el año 2005 en aquel convenio colectivo. Desde que llegamos a esa parte, nos damos cuenta que entre 1991 a 2005 no había una regla que te dijera que tú no puedes utilizar ciertas sustancias. Entonces, además, tenemos que establecer que no fue hasta el año 2001 cuando las grandes ligas nominó o creó una lista de sustancias que iban a quedar prohibidas en el convenio colectivo del año 2005, en esa negociación de 2005. Cuando hablamos de convenio colectivo, estamos hablando de las reglas que rigen un trabajo y se va formado por el empleador y por los trabajadores. Los trabajadores en el béisbol son los jugadores de pelota y por ellos habla el sindicato de jugadores o asociación de jugadores. Entonces, lo que estamos hablando que entre el 91 al 2001, nadie sabía de manera a ciencia cierta cuáles sustancias iban a ser prohibidas en 2005. Nadie sabía. Pudieran haber tenido el comentario, el rumor, lo que sea, pero una nómina, una lista, una planilla que saliera de Grandes Ligas del comisionado de que iba a venir en la regla, no la manejaba nadie porque entre el 91 al 2001, porque fue en el 2001 que se mandó aquella nómina, aquella lista con sustancias que se van a prohibir. Entonces, en esta parte tenemos que refrescar el concepto jurídico de la vigencia de norma o de la ley. Y dice que la vigencia de norma o de la ley no es nada más y nada menos cuando esta norma o ley que fue creada, en este caso la política antidroga, empieza a desplegar o a surtir los efectos jurídicos para la que fue hecha. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos estar hablando de que esa política antidroga empezó a desplegar los efectos de ella en el 1991 con el memorándum. Realmente no, porque ni siquiera se había creado en el 91. Se vino a crear en ese transcurso y se empezó a aplicar ya de manera legal en el año 2005. Cuando estamos hablando también de los efectos jurídicos, también tiene que ver mucho con el tema esta de la lista de sustancias que no se pueden utilizar y además de los mismos controles. Los controles, las pruebas que lo hacen a los jugadores. Entonces estamos hablando que hasta el 2001 no empezó la lista y hasta el 2003 no empezaron los controles. Obviamente en esta parte sí estamos hablando de que se empezó a desplegar o a surtir efectos el precepto jurídico de esa ley que se iba a crear, que no se ha creado, fue en 2005, vuelvo y repito. Entonces, lo que queremos decir con esto es que todavía, ya cuando tenemos lista en 2001 y control en 2003, todavía tenemos una permisibilidad legal del uso de la sustancia. Porque desde el principio, todo esto está haciendo bajo un precepto moral y la moral es relativa. En el 2001 con el memorándum, inclusive decía que por moral se abstengan de utilizar sustancias que ellos entiendan que violarían la política antidopaje que el Congreso quiere que las ligas profesionales sometan. Entonces, lo que es moral para ti, probablemente para mí no lo sea. Vamos a puntualizar. Bueno, se fue el ingeniero aquí. Vamos a puntualizar, en este caso, volvió el hombre. Vamos a puntualizar en este caso de que Mark Maguire dijo que
una sustancia que él no sabía que estaba prohibida hasta luego de la nominación de cuáles sustancias estaban. Él lo utilizó porque la primera vez que la probó lo ayudó con una lesión que él tenía. Recordemos que en sus años en Oakland, luego de haber brillado en sus primeras 3 temporadas, empezó a tener problemas de lesión y con una sustancia que él empezó a utilizar, se mejoró hasta recobrar su nivel y alcanzar su máximo potencial. Entonces, en ese punto, era moral para Mark Maguire utilizar una sustancia que él ni siquiera sabía que iban a prohibir. Probablemente eso no le iba a representar a él ninguna condenación moral, que no es lo mismo, por ejemplo, que algo que sea mal visto socialmente, que yo sí lo utilice, diríamos bien, vamos a decir, jugar embriagado, sí pudiera tener una condenación moral para él. Ahora, lo que es moral no necesariamente es legal, no necesariamente te va a representar a ti una condena pecuniaria, es decir, una multa, o una condena privativa de libertad, es decir, ir a la prisión. Entonces, sobre ese punto estamos hablando de que probablemente los controles del año 2003 eran irregulares o ilegales. ¿En qué sentido? De que estamos nosotros intentando suprimir el derecho a juego de esos beisbolistas por el consumo de sustancias que todavía la liga no ha adoptado una ley o una norma de que están prohibidas. Estamos hablando que la prohibición fue en el año 2005. Entonces, pudiéramos descifrar que entre 2001, 2003 hasta 2005, toda esa especie de persecución que sufría un jugador eran probablemente ilegal porque la norma, la política antidroga no había entrado en vigencia, que no fue hasta que se suscribió en 2005. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre ese caso, Mark Maguire está hablando que utilizó sustancias en la parte intermedia de su carrera y se está hablando que la parte intermedia de su carrera ni siquiera en parte entra con el memorándum, ni siquiera entra con la nominación que fue en 2001 y ni siquiera entra con la ley ya realmente establecida que fue en el año 2005. Entonces, realmente estamos hablando de que Mark Maguire utilizó sustancias prohibidas. No, no estaban prohibidas. Entonces, tú no lo puedes juzgar a él por algo que él hizo que no estaba prohibido. Se parece mucho al ejemplo de ahora como los países que tenemos el toque de queda a causa de la epidemia. En República Dominicana está creo que 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la noche tú puedes transitar libremente. Pero luego de las 8 de la mañana a 7 de las 8 de la noche a 7 de la mañana no puedes transitar libremente. El que transita en ese periodo de gracia de 7 de la mañana a 8 de la noche está libre. No está pasando nada, no estoy incumpliendo nada. Ahora, el que lo hace luego de la hora de las 8 de la noche, sí está infringiendo una norma establecida. Entonces, viendo este ejemplo, ¿realmente infringió una norma establecida? No la infringió. Otro que tenemos que traer a colación es que en el caso de Sammy, nunca admitió, él ha dicho a su propia voz, como si prácticamente se lo obligó a Maguire que lo dijera, que en algún momento lo utilizó. Comparto ese punto de vista de Sammy Sosa, porque tú me estás tratando de que yo diga que hice algo ilegal. Si yo lo hice cuando no era ilegal, entonces yo no tengo que decir nada porque no era ilegal. Si yo consumí esteroides en los años 80, yo no tengo que decir ahora en el 2020 que está prohibido que yo utilicé sustancia ilegal porque no eran ilegales. Entonces no tengo que decir nada. En el caso de Maguire, me parece que abusaron con él. Muchas de las razones por las que él tuvo que admitir el uso de la sustancia prohibida fue porque cuando intentó reintegrarse a la pelota como coach, en parte de la negociación de permitirle esa entrada era él asumir y decir un ejemplo a los jóvenes que se alejaran de esta sustancia. Si nos vemos al caso de cuando ellos fueron a juicio, que estaba Maguire de Sammy Sosa, en ese momento Maguire no dijo nada de que él la utilizaba. Ahora, cuando ya él intentó ya entrar como coach de bateo con los Cardenales, con los Dodgers, ahora con los Padres,
la MLB, o no quiero tampoco acusar a la MLB, pero para dejarlo entrar, esa fue la negociación de, yo voy a asumir que sí, la utilicé. Que eso me parece más cruel, más inhumano, que el hecho de inclusive de un jugador pulgar positivo en esta época. ¿En qué me baso? De que nosotros somos seres humanos y podemos cometer errores. Si pulgo positivo ahora en el 2020, bueno, pues tengo la oportunidad luego de mi sanción de reivindicarme. Ahora, lo que yo entiendo es que se viola legalmente un principio fundamental de la no autoincriminación. Es otro precepto legal que quería traer, otro concepto legal. Al tú a poner a Mark Maguire para poder darle un trabajo, decir, sí, yo utilicé sustancia, se está violando ese principio de la no autoincriminación, que no es más que yo meterme yo mismo al hoyo. Es la autoincriminación, incriminarme, meterme al hoyo. Él no tenía que hacerlo, sin embargo, lo llevaron a eso. Y puede ser un tema aún más profundo. Otro de los preceptos que también se violan, los principios generales de la justicia, del derecho y de la justicia, son el principio de la presunción de inocencia. Estamos hablando con el principio de la presunción de inocencia. A todo el mundo hay que tratarlo como inocente hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Quién está violando este principio de la presunción de la inocencia? Los electores al Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Por qué? Porque este principio dice que a ti tienen que tratarte como inocente hasta prueba en contrario. Hay una prueba que incrimina a Mark Maguire y a Sammy Sosa. No le existe. No la hay. No fallaron un control. Vuelvo y repito, los controles son del 2003. ¿Le hicieron un control a Sammy que falló? No. ¿Le hicieron uno a Maguire que falló? No. Entonces hay que tratarlo como inocente. Y me voy más lejos. Si estamos hablando que el memorándum que dio inicio a lo que sería la política antidroga de las grandes ligas, estamos hablando que antes del 91 ni siquiera existía esto. ¿Qué te garantiza a ti que las personas, jugadores de antes de 1991, no utilizaban las mismas sustancias que tú tratas ahora de achacarle a jugadores que no fallaron control y por la que tú perjudicas a personas que sí fallaron el control, que te garantiza a ti que los demás no lo hicieron? Entonces, aquí es donde entra otro principio que se usa a favor de uno y no se utiliza en favor de otro, como es el principio de la irretroactividad de la ley. Estamos hablando de que a los jugadores de antes de 1991, dice Cristian que no me escucha. A los jugadores de antes de 1991 se le aplica el principio de la no irretroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley no tiene efectos al pasado. Si los jugadores de antes de 1991 no utilizaron sustancia, a estos no se le está perjudicando en términos de no votar por ellos al Salón de la Fama. No se le acusa de tramposos. Sin embargo, en el caso de Maguire y de Sammy, a pesar de que ellos jugaron en la época donde la norma no había entrado en vigencia, sí se viola de la no irretroactividad de la ley. Se le llama tramposo a ellos por lo que supuestamente hicieron, que en el futuro se iba a prohibir. Entonces, ese es otro de los principios violados totalmente a la hora de excluir a Sammy Sosa y a Mark Maguire del Salón de la Fama. Bien, el amigo Cristian está teniendo problemas con la conexión. Vamos a tratar de reconectar con él. Ingeniero, te estaba ya explicando el último principio. Usted sabe realmente de lo que iba a hablar. Decía que se le aplica la irretroactividad de la ley. Es un principio que quiere decir que tú no puedes una ley de ahora aplicar sus efectos hacia el pasado. Más bien,
en el presente. Entonces, decía que a jugadores de antes de 1991 no se le aplica, para llamarlo de tramposo, la normativa que prohíbe el uso de la sustancia. Nadie de 1991 hacia atrás se le llama tramposo. Sin embargo, en el tema de Maguire y de Sammy y de otros que aún estaban antes de la ley, probablemente utilizando esta sustancia, sí se le quiere llamar tramposo, lo que viola este principio realmente, porque el principio de la irretroactividad de la ley es que no tiene efectos hacia el pasado. Entonces, tú no me puedes decir tramposo si esa prohibición es de ahora, no de cuando yo lo estaba haciendo. Entonces, decía que eso es uno de los tantos principios que a la hora de votar, por estos jugadores se viola, se violenta, no se cumple, se detracta la figura de estos jugadores y no se incluyen en su merecido Salón de la Fama, que no hay otro jugador ahora mismo exaltado, ni por exaltar, que haya protagonizado un momento más importante en el béisbol que el que protagonizó Sammy Sosa y Mark Maguire. No hay otro. Aunque nosotros vimos a Ken Griffey Jr., que tuvo un pequeño bailoteo con ellos en esa temporada de 1998, pudiéramos decir en buen dominicano que ellos le sacaron la milla. En un momento ellos estaban peleando los tres, pero luego Sammy y Maguire le sacaron la milla. Y de esos peloteros, de ese momento histórico incomparable del béisbol de las grandes ligas, el único que está en el Salón de la Fama con su leve participación, fue Ken Griffey Jr., obviamente hablando en el plano de lo que vimos en el documental. Y mencionaba en el mismo documental, Sammy Sosa, que de los 106 jugadores que se intentó culpar de uso de sustancias prohibidas, hay entre 4 y 5 jugadores que ya pertenecen al Salón de la Fama de Cooperstown. Ellos, por respeto a esos jugadores y siendo coherente, que me parece que si realmente utilizaron sustancias entre 1991 al año 2004 y la entrada en vigencia en 2005, no hicieron trampa. No hicieron trampa. Por respeto a ellos, no mencionaré su nombre, pero sí hay al menos 4 o 5 jugadores que ya ingresaron al Salón de la Fama y estaban en esa lista junto a Maguire y Sammy Sosa. Lo que hace todavía aún más injusto e inexplicable de por qué ellos han entrado. Como decía Sammy, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros dos? ¿Por qué tenemos que cargar con eso cuando nosotros realmente lo que hicimos fue levantar el deporte y llevarlo a donde lo tenemos hoy? Ingeniero. Es así. En palabras de Sammy Sosa, la cual vimos en el documental ayer en ESPN, él decía: no quiero meterme en asuntos de las otras personas. Estuve cada año jugando 162 partidos. Siempre jugué todos los días. Siempre sano casi todo el tiempo. Mira mi historial, lo hice en el campo. Esa es una pregunta y veamos qué sucede. No he dado positivo. Mi caso es demasiado difícil de manejar. Así se expresaba Sammy en una entrevista que le hicieron, donde salió en el documental. Bien, luego de que hemos presentado los números y hemos presentado, el análisis jurídico que demuestra la irregularidad que hay a la hora de juzgar los casos de Sammy y de Maguire, pudiéramos ya establecer de que son merecedores del Salón de la Fama, de que realmente, en un sentido de justicia, deberían de estar dentro del Salón de la Fama. No hay nada realmente que puedan a ellos incriminarlos, ya que nunca fallaron un control en la entrada de vigencia de la norma. Entonces, sí, son merecedores. Obviamente, respetamos la opinión de los demás. Quisiéramos conocer la opinión de nuestros seguidores aquí en el canal de YouTube, de que ellos realmente nos digan si luego de escuchar este análisis mantienen su posición de que no deberían de estar o si la han cambiado, y además algo que se me haya escapado a mí o al ingeniero que ustedes quieran mencionar sobre, por qué sí, por qué no, qué tan bueno fue o qué parte le parece negativa de estas carreras. Agradecemos, que estén en nuestro canal. Recuerden suscribirse al canal de Sala Deportiva y seguirnos en las redes sociales, que se la vamos a dejar toda en la descripción, y me despido ahora que mi compañero Cristian también lo haga.
Pues bien, esto es todo. Esta es nuestra defensa al favor del caso del Salón de la Fama entre Mark Maguire y Sammy Sosa. Para nosotros, ambos deben ser merecedores del Salón de la Fama. Y incluso también quiero agregar que, al igual que Roger Clemens y Barry Bonds, los cuatro deberían estar en el Salón de la Fama por su gran aporte al béisbol, y ya que ninguno se ha demostrado que que utilizó sustancias prohibidas cuando lo estuvieron. De mi parte, Así mismo es, así que ya saben, recuerden suscribirse, gracias por estar en nuestro canal y venimos con más contenidos. Activen las notificaciones para que se den cuenta. Muchas gracias. gracias a todos.